es la primera vez que me estás escuchando, como si por el contrario ya lo habías hecho antes, espero que disfrutes mucho, mucho de este vídeo. Ojalá te encuentres lo mejor posible y para este momento, para esta ocasión, te traigo algo distinto que es la primera vez que hago. Y es lo siguiente, aunque tu intuición seguro que habrá deducido algo a raíz del título, pero en los últimos tiempos ha habido en abundancia la existencia de vídeos y más vídeos cuyas ideas provienen de la inteligencia artificial ChatGPT. Y bueno, pues como nunca hago vídeos de preguntas así muy básicas sobre mí, he decidido preguntar y que me pudiera dar 10 preguntas difíciles que no sé si lo serán tanto. Veremos a ver cómo salgo de esta. Y básicamente son 10 preguntas sobre el mundo en general. Y bueno, pues en este espacio las voy a responder y espero que tú de alguna manera también lo hagas y que puedas desconectar y relajarte al mismo tiempo. Si te parece bien, vamos a comenzar la primera de las 10 preguntas y dice tal que así: ¿cuál es tu opinión sobre la teoría del multiverso y cómo crees que afectaría nuestra comprensión del universo? Soy cero consciente en el sentido de que si de por sí se sabe poco de todo lo que hay ahí fuera, el espacio no es algo que me llame demasiado la atención. Y creo que estamos a años luz, en verdad, de que existan esos multiversos. O sea, yo pienso que espiritualmente lo que tenemos aquí en la Tierra es único y que llegará un momento en el que igual pueda existir un fin, pero sería una tremenda locura pensar que podría haber seres no en otros lugares que estuviesen pasando cosas distintas. Es como demasiada locura y entiendo que por ello se fantasee mucho en películas de superhéroes y demás, porque es mucha fantasía la que tenemos, prejuzgando un poco la cultura con la que hemos crecido, ¿no? Entonces, desde ese punto, puede haber multiversos, otras cosas allá afuera que cohabiten en nuestro tiempo. Podría ser, pero creo que la tecnología y tal como están las cosas, creo que queda mucho, mucho por recorrer y ya saber a dónde llegaremos en el punto en el que estamos. Pero bueno, creo que es una pregunta que suspendo bastante fácil porque tampoco puedo dar una respuesta
súper válida y que pueda servir para muchas personas. Simplemente es una divagación y no me considero nada sabedor de todo el tema del espacio, ni mucho menos. Así que la dejo un poco más en el aire. Ha empezado fuerte ChatGPT, nivel alto para mí. Vamos a ver qué ha seguido fumando y qué nos pregunta. Pregunta 2. ¿Qué estrategias propondrías para abordar la crisis climática a nivel global? Justamente esto, respondiendo a algo del cambio climático, hice como un post en Instagram de cómo me parecía el tema y demás. Y al final es una cuestión de que no podemos entender que el mundo en el que estamos es como infinito. Tipo, siempre va a haber agua, siempre vas a tener luz, siempre vas a tener energía, siempre vas a tener minerales. No, al final la vida tiene un coste y la producción también. Medidas de protección ya hay. El problema es que no son lo suficientemente poderosas como para hacer frente a los beneficios económicos, entre otras cosas. Y al final esto es una carrera para ser el número uno hoy y no dentro de 1000 años. Entonces se podrían proponer estrategias y que la crisis climática, como se llama, pueda tener una mejor gestión, por supuesto, pero aquí creo que nadie nos hemos caído de un árbol y los intereses políticos están ahí. Las marcas mundialmente explotadoras de recursos están ahí y es muy difícil generar un cambio que nos vaya a llevar a una calidad climática que vaya en retroceso, ¿no? De cualquier forma, tampoco creo que haya que tener un excesivo miedo a que las temperaturas cambien y demás. Será cuestión de adaptarnos y ver hacia dónde vamos, no queda de otra. Pasamos a la tercera pregunta para ir dando fluidez a esto. Y dice lo siguiente: ¿cuál es tu visión sobre la ética y la inteligencia artificial y cómo deberíamos regular su desarrollo y uso? Para empezar, el tema de la regulación ya me parece una locura, porque pasa literalmente como ha pasado con Internet, y es que es algo que abarca tanto, que es prácticamente ingobernable. Se puede regular de alguna manera, evidentemente para cosas que sean consideradas delitos más o menos graves. Ya hay, ¿no?, unas regulaciones en los países que están al tanto de ello, pero de todas formas al final es llevar el comportamiento humano a otra faceta que ya estaba de antes, porque tampoco hay gran diferencia en el uso que se le da a lo que puede hacer alguien por internet, ya que tienes la libertad, el libre albedrío de hacer el bien o hacer el mal, y eso creo que aplica a todas las facetas y todos los desarrollos tecnológicos. Vamos con la pregunta 4. ¿Crees que la humanidad eventualmente colonizará otros planetas? ¿Cuáles serían
los mayores desafíos y beneficios de dicha empresa? Sería una auténtica locura. Ponte que una empresa consigue establecerse en otro planeta, un planeta cuyos recursos son increíblemente superiores a los de la Tierra. Tendría un gran control. Sería incluso como típica secta u organización de villanos de una película, ¿no? Pero tengo mis dudas de si la gente podría renunciar, sobre todo la gente que ya ha vivido bastante, a abandonar su planeta. O sea, es algo que veo muy inverosímil en mi cabeza a día de hoy. Así que, bueno, en el aspecto económico seguro que para la empresa sería una locura, pero respecto a ese cambio, ¿no? Imagínate que se pudiera cambiar de un planeta a otro, sería una locura. No sé si eso entraba muy bien en la pregunta, pero es lo que me ha salido y ahí queda. Pregunta 5. ¿Cuál es tu opinión sobre el problema de la privacidad en la era digital y qué medidas consideras necesarias para protegerla? Protección total, desde luego, no existe. Realmente tienes que poner muchos medios para que de alguna manera no te veas en situaciones vulnerables. Y también lo importante de entender es que no puedes condicionar tu cabeza a tener ese estado de alerta constantemente, y es más bien una cuestión de adaptarte a cómo funciona la sociedad, porque yo he sentido muchas veces que a lo mejor es una tontería, pero wow, el hecho de no exponerte tanto, de no tener como una imagen en internet, es como que hoy te estás quedando atrás, ¿sabes? Y es algo que en parte me preocupa, porque en la vida real no es solo internet. Entonces es una movida que alguna vez ha pasado por mi cabeza, pero es como que actualmente todo lo que hace la gente tú lo puedes ver. O sea, literalmente tú puedes estar siguiendo a una persona de Brasil cómo se va a los carnavales, y puedes estar viendo otra cuenta de un tailandés comiéndose un insecto en su cumpleaños. O sea, es una locura la amplitud de poder ver tanto, y es que literalmente está todo muy expuesto. Y yo personalmente creo que en facetas artísticas veo como súper bueno el hecho de poder publicar ciertas cosas que igual en otro contexto no caben tanto, pero sí que creo que sería mejor como cierta parte de privacidad guardarla un poco, porque al final si expones todo también es como que no tienes nada especial en tu vida como para vivirlo verdaderamente, sin estar pensando en cómo mostrarte o cómo enseñar las cosas. Ese es mi punto. Pregunta 6. ¿Cómo crees que la inteligencia artificial transformará la naturaleza del trabajo? ¿Y cuáles serán las implicaciones sociales de esta transformación? Con esto hay un gran dilema, y es verdad que para toda la gente fanática de la ciencia ficción y de que las máquinas sustituyen a las personas, literalmente la realidad es que siempre ha habido
evolución te acaba empujando a hacer otras cosas que son más necesarias que las que haces actualmente. Entonces, pensar en que te vas a morir de hambre porque va a haber un ordenador que sepa toda la información del mundo, literalmente eso ya existe. O sea, un ordenador ya es más competente que tus capacidades. La diferencia es que tú eres una persona y lo otro es una máquina que debe ser utilizada por una persona. Entonces, mientras eso siga siendo así, y no creo que sea algo muy sustituible, porque al final tú puedes programar algo, pero la programación falla. Hay eventualidades que siempre ocurren y al final lo que necesitas es una persona que sepa adaptarse, y eso una máquina es difícil que alcance ese nivel. Entonces, todo el mundo no relax, pero vamos a saber adaptarnos y a no perder esa ilusión y a pensar que todo está perdidísimo y que no vamos a tener nada. Creo que no va por ahí la cosa. Pregunta 7. ¿Cuál es tu postura sobre el debate? ¿Por qué soy tan disléxico a veces? Buena pregunta. ¿Cuál es tu postura sobre el debate entre el libre albedrío y el determinismo? ¿Crees que nuestras acciones están predestinadas o somos dueños de nuestro destino? Creo que está genial cómo pensar esas dos variantes. El hecho de decir, lo que estoy haciendo en este presente, por ejemplo, yo grabar este vídeo, me va a permitir poder publicarlo. Ahora bien, ¿y si no grabo y dejo al destino? Si subo o no un vídeo, es como que, no sé, igual puedes tener curiosidad por las dos cosas. El hecho de tomar decisiones obviamente va a hacer que tu vida sea más acorde a lo que tú eres. Si tú simplemente te guías un poco por los rebotes que dejas en el camino, pues igual es más difícil encontrar esa satisfacción en lo que hagas, ¿no? Esa es principalmente la diferencia, ¿no?, de estas dos concepciones. Creo que para una persona igual que tenga mucha fe en algo espiritual, creo que esa fe como que en parte le limita para pensar en un determinismo en el que sabe que si actúa bien le va a ir bien y si actúa mal le va a ir mal, por resumirlo muchísimo. Y creo que para una persona que no tenga como esas ataduras, como esas responsabilidades espirituales, por así decirlo, pensar que es libre y tomar decisiones también le va a hacer tener esa confianza de progreso. Entonces, no creo que sea tanto un tema de pensar qué opción es mejor o peor, porque las dos pueden ser igual de buenas. Creo que es un empate técnico en el que realmente tienes que encajar la que más te guste a nivel estético, podríamos decir, porque literalmente el determinismo, ¿vale? Al final, si tú conoces un camino y sabes los pasos, sabes que vas a llegar ahí. A lo mejor no cómo vas a llegar, ¿no? Pero vas a llegar ahí. Y el libre albedrío también te puede conducir a eso. Entonces, ponemos un empate. Creo que está siendo bastante fracaso por mi parte y no sé si vamos a estar a la altura de las máquinas de inteligencia artificial. Horror. Vamos con la octava pregunta, que dice lo siguiente. ¿Qué
papel crees que desempeñará la realidad virtual y la realidad aumentada en la sociedad del futuro? Es algo que se lleva escuchando ¿cuánto tiempo? Creo que los que hemos crecido un poco en la época de los 2000, con esto de los videojuegos, toda la evolución del cine, al final una realidad virtual, o sea, tú imagínate tener una pareja en realidad virtual, o sea, literalmente, ¿qué te aporta? 4 ratos que estés conectado y luego qué, o sea, creo que como concepto tecnológicamente es brutal, pero a efectos prácticos no creo que te pueda sustituir nada. Creo que en su lugar ya existe el arte, que igual sí te puede de alguna manera llenar un vacío con mayores capacidades que una realidad virtual o algo que literalmente no existe. Pero bueno, siguiente pregunta. ¿Cómo piensas que deberíamos abordar la desigualdad económica a nivel mundial? Esto también es un tema típico, ¿no? Que muchas veces te has planteado. Wow, ¿por qué no acaba el hambre en el mundo si hay comida de sobra? La gente tira la comida, la gente tira televisiones, la gente tira cosas de valor. Al final es una cuestión de que es una balanza, por así decirlo, que se equilibra. Y siempre hay como ricos, gente de un poder adquisitivo medio, gente pobre y luego gente más pobre. Y la cosa es que pueden ser, ¿no?, como muy diferenciadas esas clases, que evidentemente nadie te va a decir hoy en día esto es una clase, esto es otra, porque es algo que no tiene mucho sentido. Pero la cosa es que todos esos grupos de personas se encuentren en la situación que se encuentren, están de alguna manera conectados y creo que trabajan para el mismo fin, que es la supervivencia. Entonces, creo que sería imposible cómo realizar campañas así de ayudar absolutamente a todo el mundo, porque literalmente tú pones humanos de por medio en cualquier situación y si pones a todo el mundo al mismo nivel, llegará un momento en el que esa igualdad de nivel sea inexistente, o bien porque unas personas se imponen, o bien porque otras deciden. No sé, creo que está todo muy condicionado por el comportamiento humano y no creo que sea tanto algo materialista, sino de la propia cultura que nos lleva a ser malas personas en cierto sentido y que en algunas personas se potencia más que en otras. Y vamos con la última pregunta. Creo que este examen, lo vamos a suspender. Puedes ponerme tú qué tal te ha parecido mis respuestas, pero yo creo que vamos muy mal. Creo que me he visto superado por semejante dificultad de preguntas. Así que vamos a ver si terminamos bien con la 10ª y nos vamos con un buen sabor de boca. Pregunta 10ª y posiblemente la más interesante. ¿Cuál es tu visión sobre el futuro de la medicina y cómo crees que la tecnología influirá en la atención médica en las próximas décadas? Ahora literalmente, al menos en España, es como que si no tienes los recursos para acudir a un sistema sanitario privado
para cosas más allá de una consulta de médico familiar, como se suele decir. Más allá de la atención primaria es como que todo va muy lento y creo que agilizar todo eso sería subir muchos peldaños. Respecto al futuro de la medicina, o sea, creo que esto es algo que todos habremos pensado en algún momento, y es que cuando uno nace dice, solo conozco lo que es la vida, no aquí, y es genial porque hay gente que me quiere, tengo tanto por lo que luchar, juego a esto, estudio lo otro, leo tal. Es como que siempre hay cosas que hacer, la vida mola un montón. Y dices, vale, pero en algún momento se apaga todo, ¿no? Y superando un poco, ¿no? Esas pequeñas o grandes crisis existenciales, uno siempre piensa en la posibilidad de, si pudiera ser inmortal, pero no solo yo, que todo el mundo viviera siempre, ¿sabes? Que todo fuese una evolución en la que las personas se superasen constantemente y pudiesen aprender constantemente. Sería una auténtica locura. Pero en el presente, poniendo un poco más los pies en el suelo, creo que en el tema del cáncer, que abarca tantos puntos de salud en una persona que daña tanto a las familias por esa fatiga de lucha, creo que si se pudiesen conseguir mejores tratamientos, mejores adaptaciones, no sé, creo que mejorar sanitariamente en cuanto a enfrentar un cáncer sería brutal, y creo que todos firmaríamos por ello, porque seguramente le haya pasado a alguien cercano, si no conocerás a alguien, y es duro realmente ver eso, ¿no? Verte en la situación de no puedes caer ni un milímetro y ver que todo se te está cayendo por los dedos, ¿no? Pero creo que presiento un gran futuro para lo que es la medicina como tal. Creo que hay gente súper top, cada vez hay mejores estudios, hay más medios para estudiar las cosas. Igual nos podía pasar un poco como en esa época en la que no salíamos de casa y que el mundo parecía un poco más caos, pero yo creo que el nivel de medicina que hay a día de hoy es una locura. Si lo comparas hace 30, 40 años, y espero que la evolución siga en aumento y que la salud sea mejor para todos, que al fin de cuentas es lo más importante. No sé qué te ha parecido esta charla, sé que no he mirado mucho a cámara porque es como que estoy focus en pensar, y no sé si ha quedado excesivamente o suficientemente bien, pero nada, un placer compartir tiempo aquí. Siempre lo digo y tampoco me cansaré de repetirlo. Estamos aquí para hacer cositas, para ir subiendo contenido, y bueno, siempre que se dé una oportunidad como la de hoy de poder hacer algo distinto y de compartir un poco mi voz aquí, será un placer. Muchísimas gracias por haber compartido tu tiempo conmigo, y ya sabes que lo aprecio un montón. Puedes seguirme ahí por mis redes, incluso escucharme en Spotify, YouTube, donde quieras. Y como siempre digo,